Como les dije, yo quisiera considerar con ustedes, comenzando en esta mañana, la historia, la narrativa, ¿verdad?, de los acontecimientos que tomaron lugar en aquella noche, aquella preciosa noche en la cual un niño vino a este mundo a través de una dama que Dios escogió, una joven virgen de nombre María. Y yo quisiera que comenzásemos en esta mañana observando esa narrativa, pues, primeramente desde el punto de vista del evangelista Mateo, y por eso el título del sermón es La Navidad según Mateo. Y en el capítulo número 1 de Mateo, comenzamos en el verso número 18 a observar esta narrativa. Si tiene su Biblia, la puede hablar conmigo. Y lo que voy a hacer en esta mañana es voy a ir leyéndoles la narrativa y haciendo las pausas necesarias para explicar y extraer ciertos puntos importantes y quizás contestar algunas preguntas que son necesarias contestar. Y allá en Mateo 1:18, antes de leerlo en el verso 1 al 17, si usted lee, usted va a darse cuenta que Mateo lo que hace es que nos da la genealogía de Jesucristo. La genealogía no es nada más y nada menos que esa lista de nombres, y este engendró a aquel y el otro engendró al otro, etcétera, etcétera. Y usted va a darse cuenta que Mateo tiene en esa genealogía el interés específico de ligar a Jesucristo con el trono de David, y por eso es que él desarrolla la genealogía para dar a entender a las personas que Jesucristo es el heredero del trono de David. Es el prometido que Dios le dio a David y le dijo que alguien se sentaría en el trono de David eternamente y que reinaría sobre su pueblo. Y Jesús es ese heredero de David, o como también le llama aquí la Biblia a él constantemente, se le conoce como el Hijo de David, el que vendría de la simiente de David, del linaje de David, para llenar el trono. Y esos son los primeros 17 versos del capítulo 1 de Mateo. Mateo simplemente está dándonos la lista para que entendamos que Jesucristo tiene ahora un reclamo legal al trono de David, porque él es descendiente de David. Y del verso 18 en adelante entonces nos encontramos la historia de lo que ocurrió. Y el punto de vista en esta mañana es más bien desde el lado de José. Usted va a darse cuenta que Mateo nos introduce la historia hablándonos acerca de José y lo que él tenía en su mente, el conflicto que José tenía y el plan que él estaba haciendo. José, por así decirlo, es el protagonista ahorita dentro de esta historia. La semana entrante, cuando hablemos de la Navidad según Lucas, veremos entonces la historia desde el punto de vista de María. Lucas se concentra en desarrollar la historia desde el punto de vista de María, mientras que Mateo la desarrolla desde el punto de vista de José. Y dice así, Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. O sea, aquí viene la historia. Estando su madre María desposada con José. La palabra desposado quiere decir comprometidos. No estaban casados legalmente todavía en el sentido de vivir juntos, pero estaban comprometidos y para hechos legales estaban casados. O sea, que ellos tenían que ser fieles los unos a los otros, porque aunque no estaban todavía viviendo juntos, para hechos legales una vez más, ya ellos habían llenado el compromiso legal de casamiento. Y ella se debía a él se debía a ella, y normalmente eso hacía esto un año antes de comenzar a vivir juntos, de unirse en matrimonio oficialmente. Durante ese año, por lo general, el esposo, en este caso José, hubiese preparado un hogar, hubiese preparado una casa. Era muy común que añadiera un cuarto extra, una casa extra dentro de la propiedad de su propio padre. Muchas veces eso era muy común. Le añadían cuartos o casas en la misma propiedad donde vivía su familia ya. Y ahí él preparaba el lugar para casarse y estar con su esposa. Y cuando se cumpliese el año, entonces él iba, la buscaba y se hacía la ceremonia oficial. Entonces la celebración de la boda, que duraba casi siempre 7 días, y él eventualmente se la traía a su casa consigo. Así que María y José estaban desposados, o sea, estaban legalmente comprometidos. Y antes que se consumara el matrimonio, usted sabe lo que quiere decir, que antes de que estuviesen juntos, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y aquí está el problema, pues usted sabe que una vez la barriga comienza a mostrarse, la pregunta viene, ¿quién es el Padre? Porque se sabe, nosotros por naturaleza sabemos que para que haya una criatura en el vientre de una mujer, tiene que haber una unión con un hombre. Y es imposible entonces, dentro del punto de vista humano, ¿verdad?, que hubiese una preñez sin un hombre.
Y ahí está el problema, porque usted podría imaginarse dentro de la sociedad que honraban tanto la pureza, que honraban tanto el compromiso y la unión matrimonial, encontrarse con una jovencita, quizás María tenía 14 o 15 años, era la edad normal de casamiento de las jóvenes en aquel tiempo. Y una jovencita en medio de aquella sociedad, los pueblos pequeños que se conocían todo el mundo, sabían quiénes eran. Muchos de ellos eran familiares, la mayor parte, primos y sobrinos y nietos, estaban todos allí. Era común que una vez más se uniesen grupos a la casa del padre, la madre y comenzaran a añadirse, y cuando veían se hacía una comuna y vivían todos los primos cerca unos de otros. Y que María se descubriese que estaba embarazada. Note lo que Mateo nos apunta aquí. Dice que ella concibió por obra del Espíritu Santo. La semana que viene vamos a ver en más detalle, así que no voy a empujar tanto ese asunto, aunque sí quiero que entendamos la importancia del nacimiento virginal. Dije, la semana que viene vamos a ver cómo es que el ángel viene a María y le dice que ella iba a concebir del Espíritu Santo. Aquí Mateo solamente nos dice que se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. O sea que fue un nacimiento milagroso, en donde Dios creó allí en el vientre de esta mujer una criatura que sería claramente el Hijo de Dios. Yo creo que queda claro aquí, en el contexto de Mateo, hay un contraste. Mateo ya hizo el esfuerzo de dejarnos claro que Jesucristo, los versos 1 al 17, es el heredero legal del trono de David. Y si usted lee esos textos bíblicos, usted va a darse cuenta que él dice, y es el hijo del otro, el hijo del otro, el hijo del otro, hasta que llega José y reconoce a José como hijo de David también. Mira el verso número 20, si saltamos allá. Pero mientras pensaba en esto, aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David. ¿Lo ve ahí? ¿Por qué el ángel menciona eso y por qué Mateo lo incluye? Para que entendamos la realidad de que por el lado legal, social hablando, Jesucristo era el hijo adoptivo de José y por tal razón tenía los derechos que venían como heredero también. Y Jesús entonces era del linaje de David, siendo heredero del trono de David. Los versos 1 al 17 entonces nos dejan claro que Jesús como hijo legal de José tiene derecho al trono de David. Pero ahora los versos 18 al 25 nos dejan a nosotros claro, mi amado hermano, que José no es el padre físico de Jesús. No es el padre físico de Jesús. Era importante establecer el linaje de Jesús como descendiente de David y teniendo un derecho real y verdadero hacia el rey, porque es el propósito de Mateo. Mateo quiere presentar a Jesucristo como el rey de Israel. Es el propósito de ese evangelio, que lo veamos como rey. Y por eso comienza dándonos el linaje de David para que entendamos que Jesucristo tiene derecho real y legal a ser rey. Pero a la misma vez es necesario establecer que Jesucristo tiene cualificaciones como Salvador de todo el mundo y por tal razón Jesús no es el hijo físico de José, sino que es el Hijo de Dios. Y por eso nos dice, ella concibió por obra del Espíritu Santo. Y note que cuando el ángel se le aparece en sueños a José, ¿por qué? Porque José, estaba pensando abandonar a María en secreto, dice el verso 19. Y José, su marido, siendo hombre justo, no quería difamarla, quiso abandonarla en secreto. ¿Qué quiere decir esto? Hubiese sido muy común que él, sabiendo que él no era el padre de la criatura en el vientre de María, él podía traerla delante de las autoridades del pueblo religiosas y acusarla. Y en muchas ocasiones la pena era de muerte por adulterio. Recuérdense que el adulterio dentro del pueblo de Israel era condenado a muerte. Y él no quería hacer eso. Aparentemente José amaba mucho a María. Y no quería difamarla públicamente, o sea, traer una acusación pública en contra de ella de infidelidad y de adulterio. ¿Qué hace María en vez de traer una acusación? ¿Qué hace José, en vez de traer una acusación pública? Planea dejarla. No quiero acusarla, pero mejor me voy y la abandono. Y te dice, pero eso no estaría peor. Bueno, probablemente, pero entienda esto desde el punto de vista de José. José no sabe que María
concibió virginalmente. Y que una obra del Espíritu Santo fue la que creó la criatura en su vientre. No sabe esto todavía. Él realmente está pensando que ella le fue infiel con otro hombre. Es la conclusión lógica de un hombre. Si ella está embarazada y no es mío, pues tiene que ser de otro. Y entonces, el abandonarla en secreto, José lo que hubiese hecho literalmente era tomar la culpa que hubiese sido pública de María y se lo hubiese puesto él sobre sus hombros. Porque entonces la acusación de la gente, cuando la gente se enterase que José se fue y abandonó a su prometida, la acusación hubiese sido, mira se desposó con ella, la embarazó y se fue corriendo y la abandonó. Y él entonces públicamente, el que hubiese quedado, por así decirlo, en tela de juicio hubiese sido él y no María. Así que desde el punto de vista humano, él desarrolla un plan el cual hubiese salvado a María y lo hubiese protegido públicamente. Y ella no hubiese, por lo menos, aunque hubiese estado marcada, ¿verdad?, por el evento, por lo menos no la castigarían por haber cometido adulterio, infidelidad. Pero el ángel del Señor se le aparece y le dice a José, José, recibe a María, no temas recibirla, porque lo que en ella han sido engendrados, una vez más dice, es del Espíritu Santo. 2 veces nos dice esa realidad. Habiendo concebido por obra del Espíritu Santo, dice el verso 18, el verso 20 dice, lo que en ella se ha engendrado es del Espíritu Santo. Y esto apunta o señala, marca la realidad del nacimiento virginal. Y quiero hacer un paréntesis rápido para preguntar, ¿por qué es importante el nacimiento virginal? ¿Acaso es realmente importante? Muchas personas hoy día niegan el nacimiento virginal de Jesucristo. Especialmente los teólogos liberales que no creen en la Escritura, que no creen en los milagros de la Escritura. El nacimiento virginal para ellos es algo que debe ser rechazado. ¿Por qué? Porque es imposible explicar un nacimiento virginal desde el punto de vista humano. Nosotros sabemos que la ley de la naturaleza dicta que tiene que haber 2 personas para crear en el vientre la criatura. Nosotros sabemos eso. Pero ahora la ausencia de un padre y el reclamo de que esta joven concibió milagrosamente, para muchas personas eso no le cuadra. Y niegan el nacimiento virginal de Jesucristo. Mas nosotros sabemos muy bien que la Escritura lo que dice, lo dice y es verdadero, y confiamos en lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora, preguntémonos esto. ¿Por qué es importante el nacimiento virginal? ¿Por qué es importante? Hay 5 razones que yo pude escribir rápido. Número 1, por la doctrina de la Escritura. Por la doctrina de la Escritura. ¿Qué quiero decir con eso? Si la Escritura se equivoca aquí, ¿dónde más se equivoca? Si la Escritura me está diciendo a mí que Jesús nació, fue concebido por obra del Espíritu Santo sin la intervención de un varón, sin hombre, y eso es un error. Si eso es un error, entonces ¿sabe qué? Coja su Biblia y bótela, por favor. Bótela. Es más, váyanse aquí todos ustedes. ¿De qué sirve estar en la iglesia sentados escuchando el mensaje del pastor? Si lo que yo hago es predicar la Biblia, si la Biblia está mal, ¿para qué sirve entonces? Entonces, negar el nacimiento virginal de Jesucristo es negar la Escritura, y por tal razón se derrumba toda la fe cristiana aquí en este punto. Esto es lo que se conoce como un punto no negociable de la fe cristiana. Hay algunas cosas que son negociables. Por ejemplo, hay personas que argumentan que los bebés deben ser bautizados, otros dicen que no. Yo creo que debe ser bautizado la persona cuando tiene conciencia y puede ejercer fe. Pero hay personas que bautizan a los niños. Pero eso no, ahí la fe cristiana no se derrumba ni se levanta. Hay gente que está en el cielo y que bautizaron niños y no se perdieron. Nuestros hermanos presbiterianos, por ejemplo, la iglesia presbiteriana practican el bautismo de los niños. Y yo conozco personas presbiterianas que aman al Señor y que respetan al Señor y sé que son creyentes. Y es más, muchas veces están más fieles que muchos que no son presbiterianos son en su práctica de la fe. Eso no es un punto crítico, pero sí lo es. Por ejemplo, el nacimiento virginal de Jesucristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo son puntos críticos en donde el Evangelio, la palabra se derrumba completamente, se desborona si nosotros lo negamos. Si yo niego el nacimiento virginal de Jesucristo, mi amado hermano, estoy entonces diciendo que la palabra miente, y si la palabra miente aquí, entonces tengo que decir miente en todo lugar.
Porque ¿cómo voy a confiarla? Número 2, el nacimiento virginal es importante debido a la deidad de Jesucristo. La deidad de Jesucristo. Tenemos que entender que para que Él pueda ser reconocido como hijo de Dios, es necesario el nacimiento virginal. Porque si hubiese nacido físicamente de los lomos de José, entonces no sería hijo de Dios, sería el hijo de Adán. Sería hijo de hombre. Por eso es que tiene que nacer virginalmente, para que entonces no solamente se le diga hijo de hombre porque nació de mujer, sino también se le diga hijo de Dios. Su deidad está en juego. Negar el nacimiento virginal de Jesucristo es totalmente negar la divinidad de nuestro Señor Jesús. No solamente la divinidad de Jesús, sino también la humanidad de Jesús. Es la otra razón por creer el nacimiento virginal de Jesús. Jesús nació del vientre de una mujer, claro, por obra del Espíritu Santo, por obra divina, para ser conocido como hijo de Dios, pero nació del vientre de una mujer para también ser conocido el hijo del hombre. Tenía que nacer así, para que entonces pudiese ser nuestro representante, para que pudiese ser, mi amado hermano, quien representase a la humanidad completa allí en la cruz. ¿Okay? El próximo, número 4, razón para el nacimiento virginal de Jesucristo o por qué se defiende la impecabilidad de Jesús o la santidad de Jesús. No es más, si él hubiese nacido por la relación entre José y María, hubiese nacido con la naturaleza de pecado igual que todos nosotros nacemos, porque hubiese sido un hombre común y corriente como todos nosotros. Pero nosotros sabemos muy bien que para que el Cordero de Dios pudiese ser aceptado delante de Dios como un Cordero para el sacrificio de todos nuestros pecados, tenía que ser un Cordero santo, inmaculado y sin mancha ninguna. Tenía que ser completamente perfecto. Y Cristo, para poder ser totalmente perfecto, tenía que nacer virginalmente, no es más, para poder tener la naturaleza humana, pero a la misma vez la naturaleza divina que le da total santidad y perfección. Y por eso Él pudo ir allí a la cruz y cargar nuestros pecados, mis amados hermanos, para que nosotros pudiésemos ahora tener un Salvador. Y Él pudiese cargar nuestros pecados como hombre, pagando la deuda a favor nuestro, y como Dios, porque solamente Dios puede cargar los pecados de la humanidad. Ningún hombre natural y común podía haber ido a la cruz a cargar aquella cruz allí y cargar nuestros pecados allí en el lugar. Ningún hombre. Un hombre común y corriente hubiera sido aplastado por el peso del pecado y destruido totalmente. Pero como Jesucristo no es solamente un hombre, es Dios también. Él ahora, mi amado hermano, puede hacer tal cosa. ¿Ven? Y número 5, la naturaleza de la gracia. El nacimiento de Cristo, en la cual la iniciativa y el poder son todos de Dios, es una imagen adecuada de la gracia salvadora de Dios. Nos enseña que la salvación es por el acto de Dios, no por esfuerzo humano. Note cómo la gracia de Dios aún se muestra en el nacimiento original de Jesucristo. Porque ¿quién inició todo este proceso? La gracia lo que dice es que el que inicia la salvación es ¿quién? Es Dios, porque la gracia es un don de Dios. La gracia no solamente es en el momento que nosotros nos salvamos. La gracia de Dios en el plan de salvación se demuestra en todo el proceso, desde el inicio hasta el fin, incluyendo el nacimiento de Jesús. Es una demostración de la gracia de Dios, en donde vemos a Dios siendo el iniciador del proceso. María no buscó ser la madre de Jesús. Ella no le oró al Señor, Señor, yo te pido que yo sea... No fue iniciativa humana. La iniciativa aquí fue ¿de quién? Fue de Dios. El ángel fue el que se le apareció a María. El ángel fue el que vino y le dijo, vas a concebir. El ángel fue el que se le apareció a José y le dijo, tu esposa ha concebido por obra del Espíritu Santo. Todo porque Dios así lo envió a hacer. ¿Okay? Continuamos entonces viendo la narrativa de Mateo. Verso 21 dice, dará a luz un hijo. Aquí el ángel está hablando todavía. Dará a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. El ángel le dijo a José cuál era el nombre que le iba a poner. Y dice el ángel que la razón por la cual se llamaría Jesús es porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y qué tiene que ver uno con el otro? Bueno, porque el nombre Jesús
En este caso es de la raíz griega. La raíz hebrea es Josué, que literalmente quiere decir el Señor salva, o Dios es el Salvador. Y el nombre que se le asigna, Jesús, literalmente tiene el significado que Dios salva, el Señor salva. Y note ahora cómo el ángel liga el nombre a la razón para darle el nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la razón por la que Él vino. Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Una vez más, el hombre tiene un problema, y un problema grandísimo, el cual el hombre no puede resolver, el cual el hombre no tiene potestad para lidiar con él. El hombre tiene el problema del pecado que lo separa de su Creador. Y la única manera, mis amados hermanos, para que el hombre pueda ahora se pueda lidiar con ese problema del pecado, es si Dios toma la iniciativa y envía a uno que viniese a salvar a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que vino Cristo a hacer. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Note cómo el ángel dice, Él vino a salvar a su pueblo. ¿Lo ve ahí? Vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Y de quién está hablando aquí? Está hablando de un grupo específico de personas, ¿ve? Está diciendo su pueblo, su gente. Bueno, alguien diría, bueno, quizás dentro del contexto estará hablando de que vino a salvar a Israel, a la nación de Israel, de sus pecados. Y aunque, a cierto modo, Dios envió a Jesús primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como bien la Escritura lo dice. Nosotros entendemos muy bien que dentro del contexto bíblico, desde el libro de Génesis hasta el final, la salvación nunca fue exclusiva para Israel. Cuando Dios escoge allá a Abraham y le da la promesa de que a través de Abraham y de la simiente de Abraham serían benditas las naciones, las familias de toda la tierra, si usted recuerda muy bien. O sea que Dios daría a Abraham una simiente. Pablo nos habla luego más adelante, nos dice que la simiente no son muchas simientes, es una simiente hablando de Cristo. En el libro de Gálatas él habla de eso. Así que Dios le dio la promesa a Abraham de que vendría una simiente que vendría y en él serían benditas las naciones, las familias de toda la tierra. Así que la salvación no era solamente exclusiva para Israel, aunque Dios escoge a Israel para ser el canal, para ser el pueblo que a través de quien vendría dicha salvación, pero no era exclusiva para Israel. Sabemos muy bien, mis amados hermanos, que Dios promulgó y envió la salvación no solamente para un grupo, sino para muchos. Así que, ¿quién es el pueblo? Aquí la pregunta. Dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo no creo que está hablando de Israel específicamente, sino que está hablando, podemos decir, del Israel de Dios. ¿Qué diferencia existe? No está hablando de la nación, genéticamente, biológicamente hablando, israelita. Está hablando del Israel de Dios. Está hablando del pueblo de Dios, que está compuesto de todos aquellos que han creído en Jesucristo. Está compuesto ya sea de israelitas o no israelitas, de gentiles y judíos, de toda nacionalidad. ¿Cuántos sabemos aquí de tantos pueblos diferentes, verdad? El Israel espiritual de Dios, el pueblo escogido de Dios a través de todas las generaciones, mis amados hermanos, que Dios ha tenido gente que la ha salvado. Y ahora después de la cruz es cuando la salvación más se ha manifestado, en que Dios ha llamado a la salvación a toda persona, mis amados hermanos, de toda lengua, de toda nación, de todo color, de todos lugares. Dios está formando un pueblo, su pueblo. Dios está trayendo gente para añadirlos al pueblo. Dice aquí el ángel que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a apuntárselo de esta manera. En el capítulo número 10 de Juan, Jesucristo habla de sus ovejas. Y Él dice que sus ovejas lo conocen a Él conoce a sus ovejas oyen su voz, sus ovejas le siguen. Y Él dice allí, y yo soy el buen pastor. Y dice Jesús, y como buen pastor yo doy mi vida por las ovejas. O sea, Él dice, yo vine a salvar a mis ovejas, al pueblo de Dios, a los que Dios ya desde la eternidad pasada, por así decirlo,
ha llamado a salvación. Ese es el pueblo de Dios. Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Note lo que ahora Mateo nos dice en el verso 22. Que todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que esto se traduce Dios con nosotros. Les dije que una de las razones para nosotros confirmar o creer y defender la doctrina del nacimiento virginal de Jesucristo, la primera, le dije, es la doctrina de la palabra. Porque si la palabra miente en el nacimiento virginal de Jesucristo, pierde confiabilidad. ¿Y para qué creerla? ¿Para qué leerla y para qué predicarla? Y mire lo que aquí Mateo dice. Esto sucedió para que se cumpliera. Note cómo aquí marca el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, dando a entender, mi amado hermano, que si esto no hubiese ocurrido como ocurrió, la palabra se hubiese corrompido y las profecías del Antiguo Testamento no se hubiesen cumplido. Y por tal razón, una vez más, podemos tomar la palabra y qué hacer con ella, descartarla. Si las profecías no se cumplen, si lo que dice no es verdad, pues la palabra miente. Pero nosotros sabemos lo que es lo contrario. Sabemos que la palabra es verdadera y sabemos, mi amado hermano, por testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones, que es totalmente confiable. Y sabemos aquí no solamente por testimonio del Espíritu Santo que la palabra es confiable, sino que sabemos, mi amado hermano, que es confiable porque la palabra misma nos da evidencia de que es confiable. Tal como el profeta así lo profetizó, así mismo se cumplió. Eso en Isaías capítulo 7, verso 14, en donde encontramos la profecía escrita. Por tanto, dice allí: el Señor mismo dará una señal, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Casi 700 años antes de que Jesucristo naciese, ya Isaías había escrito ese texto. Que la virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y su nombre sería Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Usted sabe qué? Esa es la esencia del Evangelio. Dios con nosotros. Miren, el Antiguo Testamento de manera constante promete que Dios está presente con su pueblo para asegurar su destino en su pacto. Por ejemplo, si usted examina el tabernáculo y el templo, estaban destinados estos dos lugares a ser símbolos de esa presencia divina. Eso es lo que simbolizaba el tabernáculo, que Dios estaba en y con su pueblo, que Dios estaba acampando en medio del pueblo y que su presencia estaba allí en aquel lugar. Eso es lo que el tabernáculo y el templo representan. ¿Okay? Algo interesante, que el término para tabernáculo es del hebreo mishkan, que proviene de la palabra shakan, que significa morar o descansar o permanecer. Y de ahí viene la raíz del término Shekinah, que quiere decir la presencia de Dios en un lugar. Ustedes quizás han escuchado esa palabra, la Shekinah del Señor o la presencia del Señor. El lugar donde Dios mora. Una vez más, la palabra Shakan quiere decir morar, descansar o permanecer. Y de ahí nosotros traemos la palabra Shekinah, que habla de la morada, de la presencia de Dios en un lugar específico. Interesante que Jesucristo, el niño nacido, vino a ser la Shekinah del Señor, el verdadero tabernáculo de Dios. Él fue quien vino en donde Dios moró con nosotros. Usted quiere, hay gente, yo he escuchado en algunos círculos que hacen mucho énfasis en esto. La Shekinah del Señor está aquí. ¿Usted quiere la Shekinah del Señor? Tiene a Cristo. Cristo es la Shekinah del Señor. Cristo es la presencia del Señor. Cristo es Dios con nosotros. ¿Lo ve? Cristo es el tabernáculo de Dios. Cristo es el templo de Dios. Cristo es la morada de Dios. Porque en Él habita, mi amado hermano, corporalmente toda la divinidad. Él es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es el lugar de morada.
Isaías entonces fue el instrumento a través del cual la palabra del Señor anunció que Dios moraría entre los hombres en una encarnación visible de carne y hueso, más íntima y más personal que el tabernáculo o que el templo en el cual Israel había adorado. Por eso es que nosotros ya no tenemos tabernáculo. Por eso es que nosotros ya no tenemos templo. Porque Cristo es la encarnación de Dios. Es ahora Él donde Dios mora con su pueblo. Cristo es el mejor tabernáculo. Cristo es el mejor templo. Cristo es la mejor chequina. ¿Ve? Él es quien vino a morar con el pueblo de Dios. ¿Usted quiere tener comunión con Dios? ¿Usted quiere tener comunión con Dios? Tenga comunión con Cristo, crea en Cristo, confía en Cristo, siga a Cristo, obedezca a Cristo y tiene comunión con Dios porque Cristo es la manifestación de Dios a nosotros. La semana pasada, fíjense, un paréntesis rápido, la semana pasada yo me reunía con un grupo de jóvenes después del servicio. Estuvimos casi 2 horas, más de 2 horas yo creo, hablando, comimos un rato. Y una de las y tuvimos una sesión de preguntas y respuestas a los muchachos. Y fíjense, usted no quiera saber cuántas preguntas ellos a veces ellos tienen en su mente. Y una de las preguntas que ellos me hicieron, una de las que surgió, es ¿cómo tú sabes si Dios te ha hablado? Esa pregunta fue una de las que estuvimos contestando. Y mi contestación fue bien clara. El libro de Hebreos dice que en los tiempos pasados Dios habló a los padres por medio de los profetas, de muchas maneras y de muchas formas. Pero que hoy dice, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo tú sabes que Dios te está hablando? Escucha el mensaje de Cristo. Cristo es la voz de Dios. Cristo es el mensaje de Dios. Dios no te va a hablar, Dios no le va a hablar a nadie aparte de Cristo, porque Cristo es la revelación final y más grande de Dios. Y yo dije, ¿cómo tú sabes que Dios te está hablando? ¿Estás escuchando el mensaje de Cristo? Cristo es el mensaje de Dios. Escucha la palabra de Dios. Escucha el mensaje de Jesucristo. Él es la revelación de Dios. Él es el mensaje de parte de Dios. Cristo es el enviado de parte de Dios y quien ahora es el Dios con nosotros. Aparte de Jesús no tenemos mensaje de parte de Dios. Jesús es la revelación final y máxima de Dios el Padre a la humanidad. ¿Ok? Seguimos en el texto y José se despierta del sueño, por supuesto. Note la disposición de José a obedecer entonces el mandato del ángel. Y se hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Interesante eso. Quizás otros hubiesen dicho, no, yo no quiero tener nada que ver con una mujer que tiene un hijo que no es mío. Que ahora tengo que yo criar un hijo que no es mío. ¿Cuántos quizás hubiesen dicho tal cosa, verdad? Pero José escuchó el mensaje, obedeció el mandato y tomó a su mujer. Y escuchen muy bien esto, no solamente toma a su mujer, sino que tomó al niño y lo adopta también. Porque tomar a la mujer no era simplemente tomar a la mujer y tener a María por esposa, porque con ella venía ¿quién? La criatura. Y al venir la criatura junto con ella, José ahora se hace responsable de ella como esposa y del niño como su hijo. Y es más, y sabemos muy bien que así fue, porque mira el verso 25. Y la conservó virgen. Regreso ahí un segundo para tocar un punto ahí. La conservó virgen hasta que dio luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. El hecho de que José le puso nombre y específicamente el nombre que el ángel le dio nos da a entender que él recibe el mandato, lo acepta, lo obedece, pero ahora está literalmente reconociendo al niño públicamente como suyo. El que le ponía el nombre al hijo era el padre. Era la costumbre de aquel tiempo. ¿Se recuerdan cuando Zacarías tuvo el encuentro con el ángel y se quedó mudo porque no creyó el mensaje del ángel que su esposa Elizabeth, que era estéril y ya era anciana, iba a dar a luz? Y cuando nace el niño, Zacarías estaba mudo, no podía hablar. ¿Qué nombre le vamos a poner, Zacarías? Y Zacarías fue el que escribió, será Juan su nombre. ¿Recuerdan de la historia? ¿Okay? El padre era el que tenía la responsabilidad de darle el nombre a su hijo. Y lo reconocía. Al hacer este acto, este es mi hijo. Cuando José dice, este es Jesús, al hacer el acto de darle nombre,
está reconociéndolo públicamente como hijo de él. ¿Ve? Así, lo está, por así decirlo, adoptando para ser su propio hijo. Pero no solamente hizo eso José, mira lo que dice el verso 25. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. O sea, que él, aunque estaba casado, no tuvo relaciones íntimas con ella hasta el momento en que Jesucristo nació, para que pudiese decirse que Jesús nació de una virgen. ¿Ve eso? La obediencia de José fue tal, mi amado hermano, que él fue hasta el punto de mantener y proteger a su esposa en esos tiempos de debilidad y en esos tiempos de quizás de dolencia, y ser el guardián de ella, aunque su hijo que estaba en el vientre no era literalmente, biológicamente hablando, de él. Y eso es todo lo que Mateo nos dice realmente a nosotros acerca del nacimiento de Jesús como tal. No nos dice nada más desde el punto de vista de Mateo. Nos dice que José consideró abandonar a su esposa, el ángel se le aparece, le dice recíbela, se despierta el Señor, la recibe y la conserva virgen hasta que dio a luz un hijo. ¿Cuánto tiempo pasó aquí? ¿Meses? Porque mira, recibe y la conserva virgen hasta que dio luz a su hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Cuántos meses hubiesen pasado? Probablemente 6 meses, 5 meses, no sabemos el tiempo específico, hasta que Jesucristo nace. No tenemos más de la historia de Jesús, del nacimiento de Jesús, desde el libro de Mateo, por lo menos. La semana que viene les digo a ustedes que vamos a ver la Navidad desde el punto de vista de Lucas. Y allí Lucas nos da más. Lucas nos da ahora desde el punto de vista de María, el mensaje de María, y nos habla de lo que ocurrió la noche que nació, y la aparición de los ángeles, y el pesebre, etcétera, etcétera. Pero aquí se queda Mateo en la historia del nacimiento. Sí, observamos varios más acontecimientos que tomaron lugar más o menos durante el tiempo del nacimiento de Jesucristo. No en el nacimiento de Jesucristo, sino durante el tiempo del nacimiento de Jesucristo. Y probablemente tenemos una ventana de tiempo que duró 1 a 2 años. Puede ser. Lo que Mateo continúa narrándonos entonces ahora el verso del capítulo 2, verso 1 en adelante, es la visita de los magos. Nosotros por lo general tomamos la historia de los magos y la incluimos dentro de la escena del nacimiento, ¿verdad? Nos hemos hecho la escena del pesebre y ponemos los magos allí junto a los pastores, a los animales, etcétera, etcétera. Junto a José y a María. Pero si usted nota claramente la narrativa, probablemente los magos no llegaron al pesebre, tampoco llegaron cuando Jesús nació, la noche que Jesucristo nació, sino que simplemente llegaron un tiempo después. Probablemente la estrella que ellos vieron, que ustedes notan que dice que vieron una estrella y que siguieron la estrella, ahorita vamos a hablar de eso un momentito. La estrella que ellos vieron probablemente apareció la noche que Jesucristo nació. Y al ellos verla, entonces estudiaron, no sabemos cómo ellos llegaron a la conclusión que era Jesús, que era el rey de los judíos que había nacido, probablemente por revelación divina, probablemente por estudio de algunos textos antiguos del pueblo de Israel, donde habla que se levantaría en Jacob una estrella. Estrella de Jacob se levantaría. Dice, está en el libro de Números, si no me equivoco, si mi mente no me falla. Probablemente fue el caso, o probablemente por revelación divina, porque vemos que estos hombres, Dios intervino milagrosamente para darles un sueño más adelante. ¿Recuerdan? Ellos vieron un sueño donde Dios les advirtió que no regresaran a Herodes, sino que se fueran por otro camino. Así que Dios de alguna manera probablemente permitió que estos hombres recibiesen una revelación acerca del nacimiento del rey de los judíos. Y ahí es donde Mateo nos comienza la historia. Después de nacer Jesús en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Antes de continuar, cuando dice que vinieron unos magos de oriente, no malinterprete y piense que es que tenían varitas mágicas y hacían magia. La palabra mago realmente quiere decir sabios y estudiosos. Eran probablemente astrólogos, estudiosos de las estrellas. Estudiando las estrellas se marcaban los tiempos, las estaciones del año. Nosotros, la humanidad desde hace ya mucho tiempo hemos podido estudiar las estrellas y ver las posiciones de las diferentes estrellas, la posición del sol, la posición de la luna y cómo eso marca los tiempos nuestros. ¿Okay? Y probablemente estos hombres que estuvieron estudiando vieron la estrella en el oriente. ¿Cuál es la estrella? Vamos a pasar una pausa rapidito.
porque hay personas que preguntan qué estrella era. Algunas personas han sugerido que era Júpiter. Bueno, no sabemos. O que hubo una conjunción entre Júpiter y Saturno que formó algún signo en el espacio. Otros afirman que quizás era un meteorito de baja altura. O quizás otros dicen que era una visión interna de la estrella en los corazones de estos hombres, o algún cometa errático que iba pasando por allí. Lo interesante de esto es que si usted continúa leyendo la historia, usted va a darse cuenta que esta estrella parece que tenía mente. Porque cuando usted continúa leyendo, usted va a darse cuenta que dice que la estrella se movió y se posó donde estaba el niño. Entonces, ¿qué tipo de estrella hace? Ningún cometa hace eso. Ningún meteorito hace eso. Ningún Júpiter y Saturno haciendo unas conjunciones allá hacen eso. ¿Okay? Yo lo que creo, no puedo ser dogmáticos en esto, pero yo creo que lo que estamos viendo aquí, mi amado hermanos, fue simplemente una manifestación especial de la gloria del Señor. Dios creó un evento específico. Miren, Dios quería asegurarse que la gente entendieran que quien había nacido no era cualquier persona. Y Dios anunció el evento del nacimiento de su Hijo con algo especial. Allá en Lucas, la semana que viene veremos cómo los ángeles se aparecen a los pastores y le dan el anuncio de que había nacido el Hijo de Dios. ¿Ven? Dios dando testimonio de algo especial allá con los ángeles. Aquí, en el caso de Mateo, nos narra de que hubo un evento astrológico especial. No sabemos qué era. La Biblia, una vez más, no nos dice específicamente lo que era. Lo que sí podemos decir, mi amado hermano, es que Dios, por su gloria, por su majestad, hizo que brillase algo que indicó a estos hombres el lugar del nacimiento de Jesús. Cuando los ángeles se le aparecieron a los pastores, allá en el libro de Lucas, la semana que viene lo veremos en más detalle, dice allí que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La gloria del Señor los rodeó de resplandor. Es muy común que la gloria del Señor sea ligada con luz y resplandor. Y probablemente lo que estamos viendo aquí, en este caso, de la estrella que ellos vieron, una manifestación especial que Dios hizo en aquella ocasión para anunciar la importancia del nacimiento de esta criatura. Dios está marcando ese evento con unos acontecimientos especiales para señalar a esa importancia. Por supuesto, Herodes escucha entonces lo que dijo los magos. No creo que estos hombres fueron directamente a Herodes. Cuando dice que ellos llegaron a Jerusalén y preguntaron, probablemente es que ellos fueron por toda Jerusalén preguntando. Mira lo que dice el verso 3. Cuando lo oyó Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Probablemente estos hombres llegaron de oriente y comenzaron a preguntarle a todo el mundo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella. Y así fueron por todos lugares preguntando. Por supuesto, eventualmente le llegó a los oídos de Herodes que era el rey. Y por supuesto, Herodes se turba porque él dice: no, un rey nacido, el rey soy yo. Herodes no quería que hubiese otro que tomase su lugar. Eventualmente le llega a los oídos de Herodes lo que estos hombres andan por el pueblo preguntando. Por supuesto, vienen a Herodes, lo traen a él. Entonces se reúnen todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y se les preguntó a ellos: ¿dónde es que habría de nacer el Cristo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la profecía respecto al nacimiento del Mesías? Aparentemente la estrella en este momento había desaparecido. ¿Ok? Porque note que cuando ellos salen de Herodes, entonces vuelve y aparece. Lo vamos a ver un segundo más adelante. Probablemente ellos vieron la estrella en Jerusalén, pero eventualmente el evento que marcó esa gloria de Dios, esa brillar, esa estrella, no sabemos cómo era, pero desapareció momentáneamente y ellos llegan a Jerusalén preguntando: ¿dónde está? ¿Dónde está? Específicamente yo creo que eso ocurre para obligarlos a ellos a entrar a Jerusalén, para que en Jerusalén ahora se turbase todo el mundo y se turbase Herodes también. Para que hubiese un cumplimiento de una profecía, que la vamos a ver ya mismo. Porque usted sabe, cuando Herodes se vio burlado por los magos, ¿qué hizo Herodes?
terminó matando a todas las criaturas de aquel lugar. Y dice que ese fue un cumplimiento de otra profecía. Así que Dios lleva a que los magos entren a Jerusalén para específicamente presentarse delante de Herodes, para que Herodes entonces le llame a los sacerdotes y a los escribas del pueblo para que indagasen del nacimiento, y ellos responden. Verso 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Ahí está la profecía. Que saldría mi amado hermano de, está en el libro de Miqueas, de Belén, el que sería el gobernante del pueblo de Israel. Específicamente de Belén, interesante porque también Belén era la tierra de David. Jesucristo, siendo descendiente de David, nació, note esto, Jesucristo nació justamente en la tierra de su padre David. ¿Okay? Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y les dice, vayan allá y busquen al niño, encuéntranlo. Dice que él se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Interesante que él se cercioró con ellos del tiempo que había aparecido la estrella. Yo creo que ya Herodes está desarrollando sus planes. Pues si nació un niño, ¿cuándo nació? Vamos a buscarlo. ¿Qué edad tiene? Y eso lo vemos más adelante cuando él manda a matar a los niños. De una edad específica. ¿Okay? Los envió a Belén y le dijo allá, id con diligencia al niño. Cuando lo encontréis, vengan de vuelta, avísenme para que yo también vaya y le adore. Acuérdense que Herodes era un hombre malvado y mentiroso y no tenía ninguna intención de realmente adorar. Y habiendo oído al rey, ellos se fueron. Y aquí donde yo dije a ustedes que aparentemente la estrella se desapareció y volvió a aparecer. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¿Lo ve ahí? Aparentemente la estrella volvió a aparecer. Cuando vieron la estrella, verso 10, cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría. Probablemente ellos le vieron la estrella, vinieron a Jerusalén, la estrella se fue. Ay, que a veces mejor estamos perdidos. Empezaron a pedir direcciones, el GPS no le funcionó. Empezaron a pedir direcciones allí en Jerusalén hasta que Herodes los envía a Belén. Váyanse a Belén. Y cuando salen de camino a Belén, la estrella vuelve y aparece. Y vieron la estrella. Y miren lo que dice, que iba delante. Esta estrella se movía. No es más, dije ahorita tenía mente propia. Por eso yo creo que lo que estamos viendo aquí no es que fue un evento de unos gases en la atmósfera que se quemaron, ni de un Júpiter que brilló para acá y se mezcló con Saturno, ni de un meteorito errático que iba moviendo. No. Lo que estamos viendo aquí es un acto milagroso de parte de Dios para marcar la importancia de este evento que marcó y cambió la historia de la humanidad, el nacimiento de su Hijo Jesucristo en Belén de Judea. Y la estrella iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y cuando lo vieron, dice que ellos se regocijaron con gran manera. Y entraron a la casa y vieron al niño con su madre María. Note qué interesante que no dice que entraron donde estaba el niño acostado en el pesebre. ¿Entraron a dónde? A la casa. Y vieron al niño con María. ¿Dónde está José? Pues no sabemos dónde está José porque probablemente José está trabajando. Probablemente María está en la casa sola. Acuérdense que los magos no llegaron la noche del nacimiento. Una vez más nosotros tenemos la imagen que ponemos a los magos en el pesebre junto con María y José. Pero note que dice el texto, llegaron a la casa y vieron al niño con su madre, se postraron y le adoraron, y abrieron tesoros y le presentaron obsequios, oro, incienso y mirra. Traen delante de María y del niño unos obsequios dignos de un rey, dignos de uno que merece toda la gloria y adoración. Yo siempre he pensado que una de las razones, por así decirlo, que Dios envió a estos hombres allí a Belén para que trajeran oro, incienso y mirra, es porque Dios proveyó para José y María para el tiempo de necesidad que venía delante de ellos. Porque justamente después, cuando los magos son advertidos por sueño que no volvieran a Herodes, ellos partieron a su tierra por otro camino. Vuelve el ángel del Señor y se le aparece a José en sueños y le dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. ¿Se puede imaginarse eso? Que en medio de la noche Dios le envía un mensaje por medio de un ángel y le diga, ponte de pie
y arranca y vete a Egipto. No estamos hablando de un viaje corto. No estamos hablando de que eso era de pararse y a la mañana siguiente iban a estar allí lo más bien. Estamos hablando de que quizás tomaría tiempo con un niño pequeño, con una mujer allí que tenía que cuidar al niño y tenía que llegar a Egipto, quizás semanas hasta que llegasen, con necesidades, con una tierra donde quizás no había gente que ellos conocían, aunque en Egipto sí había una comuna de judíos que vivían en Egipto y probablemente ellos hubiesen llegado allí a donde estaban los judíos para vivir junto con ellos y los hubiesen recibido, yo estoy seguro de eso, pero como quiera ellos necesitarían poder tener provisión. Esto no es, José, vete allí al banco y sácate los chavos para que puedas irte a Egipto. Esto es, levántate, que buscan al niño para matarlo. José obedeció la voz del ángel una vez más. Dejó todo lo que tenía. Probablemente ya José, mira, estaban en Belén. Quizás ya habían pasado casi 2 años. ¿Por qué digo eso? Porque usted note que cuando Herodes manda a matar a los niños, dice que mandó a matar a los niños de 2 años hacia abajo. Probablemente ya niños ya habían pasado un par de años, ya José tenía un trabajo, ya tenían una casa, estaban ubicados allí en Belén, era carpintero, así que ya estaba allí trabajando de carpintería probablemente, haciendo sus operaciones, tenía sus clientes, tenía su negocio probablemente, trabajaba para alguien más, no sabemos en la historia, pero el punto es que estaban establecidos en aquel lugar y Dios le dice, levántate y comienza a andar. Huye. Sin cuestionar, sin preguntar, sin dudar, él se levanta. Mira el verso 14, y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. No esperó a la madrugada. Sí, Señor, cuando el sol esté caliente, cuando el sol salga y yo salgo para allá. Lo que estamos hablando es que el ángel le habla a José en el sueño y José despierta del sueño que hace José. En ese instante, le despierta a su mujer, despierta a su hijo. Mi amor, empaca que nos vamos. ¿Para dónde? Dios dijo que nos vamos para Egipto. A correr se ha dicho. Nos vamos. Quizás recogieron lo que pudiesen recoger. Quizás él tenía alguna mula, algún caballo, algo así, alguna carreta. No sabemos lo que él tenía. Pero él inmediatamente fue al establo, agarró el caballo, agarró la mula, agarró la carreta, la preparó. Mujer, ya pagaste, vámonos, engánchate ahí y nos vamos corriendo. Y de noche salieron de camino a Egipto. Y él se quedó allá. Mira lo que dice el verso 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera. Una vez más, Mateo usa esa frase, para que se cumpliera. Otra vez más se usa. Lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Eso está en Oseas capítulo 11, el verso 1, el profeta Oseas. Entonces, que Dios hace que Jesús vaya a Egipto. Dios podía haber mandado a José, a María para cualquier otro lugar. Había muchas otras regiones que José pudiese haber escapado. Pero no le dice, vete para otra región, le dice, vete a Egipto, ve al sur. Belén está bien cerca de la parte sur de Israel y está unas cuantas millas de distancia de la colindancia con la nación de Egipto. Vete hacia el sur. Ve a Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque había una profecía en el Antiguo Testamento que decía, Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo. Y de esa manera se cumple lo dicho por el profeta. Sabemos que la historia de la visita de los magos termina de manera triste. Pero aún así, fue un cumplimiento de la Escritura. Dice que Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enfureció en gran manera. Se levantó, empezó a tirar platos al piso, volcó varias mesas, quién sabe cuántas cosas hizo. Se enfureció, le dio una rabia. Le dio rabia porque estos hombres se burlaron de él y se fueron por otro lugar sin avisarle dónde estaba el niño. Y dice entonces que mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Por eso les digo a ustedes que probablemente ya el niño Jesús para este tiempo podía haber tenido alrededor de 2 años. Probablemente la estrella apareció la noche que Jesús nació, pero ellos vinieron de Oriente y el proceso tomó tiempo y llegaron tiempo después. Y Herodes entonces dice, bueno, si no me van a decir quién era el niño, pues entonces hacemos algo fácil. Los mato a todos. Todos se van. Y cogió a sus soldados y les dio órdenes, vayan a Belén. Y no solamente Belén, mira lo que dice, y todos sus alrededores. Y consíganme a todos los niños de 2 años hacia abajo y los van a matar a todos.
Entonces, mira el verso 17, se cumplió lo que fue dicho por el profeta. Aquí tenemos el cumplimiento de la profecía. Yo sé que esto es horripilante, ¿verdad? Es horrible pensar en este evento. Pero ahora del otro lado vemos lo que el profeta ya había hablado y cómo se cumple aquí, aún en este acto tan horroroso que Herodes hace, se cumple lo que dijo el profeta. Y en Jeremías capítulo 31, verso 15 está eso. Lo dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Se cumple la profecía de Jeremías en el acto que Herodes hace. ¿Okay? Un tono triste, realmente triste, ¿verdad? Pero a la misma vez, mi amado hermano, nos asegura a nosotros que la palabra de Dios se cumplió en el nacimiento de Jesús. Esta es la tercera vez aquí que Mateo dice, se cumplió la profecía. Se cumplió la profecía con la matanza de los niños, se cumplió la profecía con el traslado de José, María y el niño a Egipto, porque de Egipto llamé a mi hijo. Se cumplió la profecía cuando dijo, este niño se llamará Jesús, porque lo dijo el profeta, que nacería de una virgen, que daría a luz un hijo. Su nombre sería Emmanuel, que es Dios con nosotros. Podemos tener total confianza, mis amados hermanos, en la palabra del Señor. Como Él lo dijo, así se cumplió. Como lo prometió, así vino a ser. La palabra habló y ni una palabra, ni siquiera una letra de la palabra de Dios pasa. Toda se cumple como Dios así lo ha dicho. Y se cumplió aquí, en que Jesucristo vino a morar con nosotros. Y nació para Él ser nuestro Salvador. Porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Amén.